Hola amigos, ya tenía muchísimo tiempo que no les mostraba un video relacionado a este fabuloso árbol que a muchos de ustedes les gusta. Es el árbol de Arrayán, o mejor conocido como árbol de guayabillo. El día de hoy, mientras estábamos regando, me percaté de que ya muchos de ellos tienen un fruto un poquito más grande que la temporada pasada. La temporada pasada los árboles estaban muy pequeños todavía, pero uno que otro ya se les comenzaba a mirar unos pequeños frutos así de este tamaño. No les quise hacer un video relacionado a ellos porque el fruto era muy pequeño y apenas los árboles comenzaban a dar. Acaba de pasar el temporal de las aguas y ahora me estoy percatando de que ya los frutos crecieron. Los árboles están de una altura considerable, tendrán entre unos 4 metros aproximadamente algunos, otros tienen un poquito más. Crecieron muchísimo en este temporal pasado de las aguas porque estuvo buenísimo, al menos aquí en Jalisco. Y mientras estábamos regando ahorita, porque estamos realizando un riego, me percaté de los frutos que ya están un poquito más grandes y es momento ideal para mostrárselos, porque muchos de ustedes que apenas están interesándose en este árbol, yo creo que quisieran ver los frutos. Todavía les falta crecer un poquito más, pero de todos modos se los voy a mostrar para que ya los vayan mirando. Está chiquito, inclusive ahorita que venía caminando me estaba comiendo uno que otro fruto ya de una manera un poquito más grande. Vean esta ramita, a ver, vamos a enfocarla un poquito más para que alcancen a apreciar los frutos. Por aquí tenemos ya varios frutos que se alcanzan a apreciar más que nada, que se están poniendo un poquito amarillo. Quiere decir que ya están ideal para comerse. A ver si se alcanza a apreciar otros frutos que están por acá arriba, porque con el color de las hojas como que a ver, aquí se alcanzan a apreciar un poquito mejor. Son frutos realmente muy buenos, se hacen en agua fresca, se comen directamente, inclusive me voy a comer uno ahorita. A ver, aquí, de estos, vean, esta es la fruta, vamos a cortar una, bien chiquita pero bien dulce, vamos a ver. Aquí tenemos la pequeña semilla del fruto que nos acabamos de comer. Ya estaba un poquito dulce, muy buen fruto. A mí me gustan un poquito más verdes porque les echo limón, les echo sal y les echo chile molido. Vean nada más la semillita. Posteriormente les voy a hacer un video relacionado a cómo reproducir este árbol mediante semilla, pero por lo pronto les voy a dar un tour nuevamente por esos árboles para que vean el desarrollo que han tenido durante este tiempo que no les he realizado videos, y para que tú también te asombres un poquito más con estas bellezas que dan una fruta exquisita. Árbol de guayabillo o árbol de arrayán. Bueno amigos, vamos a comenzar por esta parte que es prácticamente donde terminan los guayabillos que plantamos. Estos son los que les mostraba en anteriores videos y voy a comenzar con el riego. El riego lo estamos realizando con una cintilla de goteo, así se le nombra, la cual nos ayuda a facilitar el riego, y como ven la pusimos en el pie de cada uno de los árboles, y esta tiene orificios pequeños a cada cierta distancia. Creo que son a 20, 30, 40 centímetros dependiendo de cómo la compres, y esta cintilla comienza a gotear. Inclusive les voy a acercar un poquito más para que vean cómo cae la pequeña gotita, y que con el paso de las horas ya hace que el suelo se esté totalmente mojado. Aquí tiene aproximadamente como una hora y ya se extendió la humedad para acá y ya se extendió la humedad para aquel lado. Entonces esto nos facilita muchísimo el riego, porque de esta manera ya no estamos de uno a uno haciéndoles, por ejemplo, un cajete en la parte inferior y echándole agua a cada árbol. Si tú tienes la oportunidad o si tienes menos árboles, lo puedes hacer sin ningún problema. En este caso es por cantidad de árboles que se implementó este sistema de riego, para no estar de uno por uno. Cabe mencionar que es diferente ya cuando tienes un solo árbol y le puedes dar atendimiento a ese en particular. Otra cosa muy importante: los árboles de guayabillo tienen que estar al sol directo. A ellos les encanta muchísimo el sol y es un punto muy importante a considerar. Muchas personas me preguntaban: oye, ¿puedo tener mi árbol dentro de casa? Sí lo puedes tener, no es recomendable, y algo muy importante: si lo quieres tener dentro de casa, tienes que ubicarlo en un lugar donde le dé la suficiente claridad, la suficiente iluminación para que el árbol se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Qué pasa cuando un árbol de guayabillo se encuentra en la sombra? Ahorita les voy a mostrar, y también les quiero mostrar aquí porque hicimos como una hilera o como un surco de puros guayabillos cerca de unos limones. Aquí algunas personas podrán decir: oye, pero los pusiste muy juntos. Por eso estamos realizando la poda, para que en la parte de abajo nos permita caminar libremente, y en la parte de arriba, recordemos que los árboles de limón no son tan grandes, no son tan espaciosos,
y a una cierta altura se quedan, mientras que los árboles de guayabillo continúan su crecimiento y no se ven de ninguna manera afectados tanto del uno como del otro. Aquí continúa los guayabillos, y también si se fijan cómo he realizado la poda, tienen aproximadamente como 1,20 m de poda, lo que viene siendo el tronco, dejando descubierto el tronco, y posteriormente libre crecimiento en la parte de arriba. Esto se los he ido mencionando cada que realizo video relacionado a la poda. Ahora que viene noviembre les voy a hacer otro video más para las personas que no han mirado los otros, lo vengan a ver, y si tienen estos árboles pues sepan podarlos más que nada. Aquí quiero que vean que estos árboles ya han sacado ramificación en la parte de abajo. Estas ramas son las que vamos a estar quitando en este mes de noviembre. Los meses de octubre, noviembre y diciembre son ideales para la poda. Muchas personas preguntan, oye, ¿cuándo debo podar mi árbol? Recuerden que para cualquier árbol o más que nada para la mayoría de árboles, tanto para plantas, el mes ideal para el trasplante y poda es octubre, noviembre y diciembre, porque las temperaturas bajan y es cuando la planta resiente menos, entra en una etapa de invernación, la cual si tú haces un mal corte la planta no va a resentir, y llega primavera y la planta se recupera sin ningún problema. Aquí podemos ver más ramificación que se va a ir ahora en noviembre, dejando descubierto al árbol. Aquí les voy a mostrar algo importante también, es de que estos árboles se encuentran bajo sombra, y esto es lo que pasa que les quería mostrar de ejemplo. Anteriormente, cuando plantáramos estos árboles, plantamos el árbol de majagua que está por ahí. Es un árbol hermoso que yo se los he mostrado también en anteriores videos, y si no lo has mirado les voy a hacer uno reciente para que sepan más características de esta belleza. Aquí íbamos con nuestra hilera de árboles frutales de guayabillo, pero ya habíamos plantado el otro árbol aquí. El árbol de majagua, recordemos que es un árbol de rápido crecimiento que se lleva por mucho al árbol de guayabillo. En aquella parte, si se dan cuenta, todos los árboles de guayabillo van completamente derechos. Pero como el árbol de majagua le ganó tamaño, le ganó crecimiento a los árboles que estaban a un lado de él, los árboles comenzaron a enchocarse, comenzaron a hacerse inclusive, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como más desparramados en la parte de abajo, porque buscan el sol, no les gusta tanto estar en la sombra. Y esto es algo que te pongo de ejemplo para si tú quieres tener un árbol en tu casa, dentro de casa, y no le pegue el suficiente sol, los árboles van a comenzar a estirarse de una manera, un crecimiento no adecuado como debería de ser, como es en este caso. Si se dan cuenta, hasta esta parte iba bien porque todavía no le pegaba sombra. Posteriormente comenzó a hacerse para un lado en busca del sol, y siguió haciéndose de lado, hasta que yo comience a hacer una poda en este árbol y deje que la iluminación entre de lleno. Bueno amigos, les continué porque me entró una llamada y se tuvo que cortar el video, pero les mencionaba que tiene que haber buena iluminación para que tu árbol pueda continuar su crecimiento de una manera más uniforme, de una manera más derecha, y que prácticamente no se enchueque, no se te deforme por falta de iluminación. Tómalo en consideración si lo quieres tener dentro de casa. Lo puedes ubicar en una parte cerca de una ventana, por ejemplo. Si tienes algún tragaluz, ubícalo donde más te parezca un poco razonable, que le entre buena iluminación, y evitar esto que te acabo de mencionar. Vamos a pasar a otro punto importante. El árbol de guayabillo se puede tener en una maceta. Claro que se puede tener en una maceta. Estos árboles son de una raíz profunda, pero se pueden adaptar como cualquier otro árbol a una maceta. Claro que la maceta tenga un buen tamaño. No vas a colocarla en una maceta pequeña como de una planta, porque posteriormente el árbol te va a solicitar una maceta un poco más grande para que su crecimiento continúe un poquito más. Estos árboles los puedes tener en una maceta y te pueden dar fruto dentro de la maceta, claro que sí. Simplemente te vuelvo a repetir, una maceta de un tamaño considerable para que no tengas problema. Este es un árbol ideal para todas las personas que lo quieren plantar cerca de casa, cerca de una banqueta. También es una pregunta muy frecuente que me realizan respecto a este ejemplar. Me dicen, oye, es un árbol que lo pueda tener cerca de una banqueta, o que tengo mi patio de mi casa muy pequeño, hay mucho pavimento y nada más me dejaron una cierta parte para plantar un árbol. ¿Qué árbol me recomiendas? Quiero alguno que dé fruta y que dé una buena sombra. El árbol de guayabillo es un árbol ideal para estas ocasiones, porque les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, este árbol ya tiene como unos 5 años, por ejemplo, de crecimiento, y no se mira que en el suelo haya alguna
alguna raíz por ahí o que quiera empezar a notarse las raíces, porque este es un árbol que, te repito, es de raíz profunda. Lo puedes colocar cerca de tu casa, cerca de una banqueta sin ningún problema, y no te preocupes que no te la va a levantar. Si acaso se va a ver un poco afectada, pero ya cuando pasen muchísimo tiempo, que el tronco esté de una manera muy grande. Ejemplo, que tenga unos 10 años o más de vida. Pero no vas a tener problema, así que plántalo sin ningún pendiente de que te vaya a destruir tuberías o cualquier otra cosa, o que tú vayas a pensar que es de una raíz superficial. Este árbol es de raíz profunda, así que plántalo en pequeños espacios o inclusive cerca de construcciones y no vas a tener ningún tipo de problema. A ver, vamos a continuar. Otra pregunta que me realizan: oye, mi árbol se le están poniendo las hojas amarillas. Algo muy importante en este sentido: si tú lo tienes en una maceta y si tu árbol está pequeño y lo estás regando constantemente, ejemplo, diario, porque por ahí me preguntaba una persona: oye, fíjate que tengo un árbol en una maceta y lo riego diario, el árbol se le están poniendo las hojas amarillas y posteriormente se le caen. Esto es porque lo estás ahogando. Esto es una seña muy particular de los árboles. Mira, les voy a mostrar aquí. La hoja tiene que estar de este tono. Si tu árbol tiene las hojas amarillas, hay dos indicadores muy importantes: que tu árbol tiene demasiada humedad, si es que lo tienes en una maceta y lo estás regando diario. Otra, si tienes tu árbol plantado y no le das el riego suficiente, es que tu árbol te está solicitando más agua, pero lo podemos ver con facilidad. Si tu árbol tiene la hoja amarilla y las hojas pequeñitas o los retoños comienzan a caerse, es exceso de humedad. Si tu árbol las hojas se le empiezan a marchitar y ponerse amarillas, quiere decir que le falta agua. Es realmente muy fácil de notar, porque en uno las hojas se ponen tristes o engarruñadas, que es falta de agua, y en otras simplemente se ponen amarillas y se empiezan a caer los brotes pequeños, es por exceso de riego. A este árbol le encanta el agua, pero se puede adaptar a las situaciones de escasez de agua. Inclusive nosotros lo estamos regando una vez por semana y es más que suficiente para estos árboles. Otro punto a favor y que se tiene que destacar así en grande: este es un árbol que mantiene su hoja durante casi todo el año. Y te digo casi todo el año porque nada más en el mes que la tumba es de noviembre a diciembre, que es el mes donde se queda un poquito sin hoja. Estos meses pueden variar, depende de cómo tú tengas acostumbrado al árbol. Y te digo acostumbrado porque depende el riego que le des, depende el mantenimiento que le des. Puede que no la tumbe, puede que sí la tumbe, puede que se atrasen o se adelanten meses, pero eso es algo totalmente muy normal. Así que no te preocupes si tu árbol de repente se le empiezan a caer todas las hojas y lo veas en puras varitas. Es una etapa del árbol, es un ciclo, como todos los árboles, que tenemos que tener en mente. El método de propagación, así rápidamente, es mediante semilla, es mediante acuado aéreo y mediante esqueje. Los esquejes claramente se utilizan raizador. Un raizador tienes que utilizarlo muy bueno, porque este árbol sí es un poco delicadito en ese aspecto. Por medio de la semilla tarda aproximadamente entre 2 a 3 meses en germinar la semilla. Es un proceso un poquito lento, un poquito largo, pero de todos modos les voy a hacer un video relacionado a él para que también ustedes sepan cómo hacerlo de una mejor manera y de una manera muy eficaz. A ver qué otro aspecto se me pasa para comentárselos de una manera rápida antes de irme. ¡Ay, acá tenemos fruto! Que no se pase el fruto. Vean. El fruto es pequeño y agridulce, yo creo que todos ya lo conocen. El fruto depende también del riego que le des. Hay unos que dan el fruto bien grandotote, pero también todo depende de los riegos que le des. Si no le echas agua, pues lógicamente el fruto va a estar pequeño. Si le echas más agua, el fruto va a estar de una manera un poquito más grande y lo vas a poder disfrutar muchísimo más. El abonado, amigos, estamos utilizando un abono a base de triple 17. Es una fórmula ideal para todos los cítricos, para todos los árboles frutales, que combina diferentes nutrientes para que el árbol la absorba y lógicamente crezca, tenga mejor fruto, tenga mejor desempeño en su crecimiento. Y eso es algo buenísimo. Triple 17, búscalo en cualquier parte donde vendan fertilizantes y te ayudará muchísimo. Lo estamos aplicando aquí cada 15 días, o lo puedes aplicar una vez por mes, depende como tú lo quieras hacer, y le ayudará muchísimo al árbol. Muchas personas dicen: mi árbol no crece, mi árbol no da el fruto suficiente, ¿por qué no dará fruto? Simplemente te voy a dar una respuesta: porque no lo estás alimentando. Recordemos que todas las plantas son seres vivos y también requieren sus nutrientes para que puedan seguir creciendo, alimentándose y posteriormente crecer. Yo creo que he respondido prácticamente a todas las dudas que me han hecho relacionadas a este árbol.
Con esta toma me despido. Mi nombre es Carlos Mendoza. Recuerda que a partir de este momento voy a estar subiendo muchos videos relacionados a árboles que ya les mostré, pero actualizaciones y más que nada resoluciones de dudas que me han preguntado constantemente y que por una u otra razón no se las he contestado en YouTube, que es donde me las están realizando. A veces no contesto porque YouTube no me manda las notificaciones de que me comentan un video. Sí me las mandan, pero muchas veces se confunden porque estoy respondiendo una respuesta de un video y me llega otra notificación de otro y ya como que me pierdo un poquito más porque son de diferentes árboles en los cuales me están comentando. Entonces hay una disculpa, pero si tienes la oportunidad de buscarme como Carlos Mendoza en Facebook, contáctame y con todo gusto te doy la respuesta a tus dudas y en lo que más te pueda ayudar. Vean qué belleza.